Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos el equipo Tuesday, mi nombre es Araí y a continuación se van a presentar mis compañeros. Una computadora no puede estar solamente formado por la CPU y la memoria. También tiene que tener un dispositivo de entrada, una central de proceso que es la CPU y el dispositivo de salida junto con una memoria. Los módulos de entrada o salida son las tarjetas electrónicas que proporcionan el vínculo entre el CPU del controlador programable y los dispositivos de campo del sistema. A través de ellas se origina el intercambio de información, ya sea con la finalidad de adquirir los datos o para el mando o control de las máquinas que presentan en el proceso. La misión principal del subsistema es adaptar los dispositivos externos antes de conectarlos a los bus de los sistemas. Módulos de entrada. Un dispositivo de entrada es cualquier periférico del equipamiento de la computadora utilizado para proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información. Los módulos de entrada analógicas permiten que los controladores lógico-programables trabajen con accionadores de mando analógico y lean señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión, el caudal, la tensión o intensidad, etc. Los módulos de entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un número que se deposita en una variable interna del controlador. Los dispositivos de campo de entrada más utilizados son los interruptores, los finales de carrera, los termostatos, pulsadores, sensores de temperatura, entre otros. Los módulos de entrada transforman las señales de entrada a niveles permitidos por la CPU mediante el uso de un acoplador óptico. Los módulos de entrada aíslan eléctricamente el interior de los circuitos, protegiéndolo contra tensiones peligrosamente altas, los ruidos eléctricos y las señales parásitas. Finalmente, filtran las señales procedentes de los diferentes sensores ubicados en estas máquinas. Módulos de salidas. Los módulos de salidas analógicas permiten que el valor de una variable numérica interna del autómata se convierta en una tensión o intensidad, lo que realiza una conversión de A, puesto que el controlador lógico programable solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada, números bits, y cada cierto intervalo, el tiempo, periodo muestreo. Dispositivos de salida. Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actuadores que emitan el mando analógico, como pueden ser los variadores de velocidad, las etapas de tristores de los hornos, reguladores de temperatura, permitiendo que el controlador lógico programable realice las funciones y regulación del control de procesos continuos. Los dispositivos del campo de salida más utilizados son los contactos principales, las lámparas indicadoras y los reguladores de velocidad. De módulos de entrada y salida. Debido a que existe una gran variedad de dispositivos exteriores, sensores y actuadores, encontramos diferentes tipos de módulos de entrada y salida, cada uno de los cuales sirven para manejar cierto tipo de señal, discreto o analógico, a determinado valor de tensión o corriente en DC o AC. Módulos de entrada discreta. Estas tarjetas electrónicas se usan como enlace o interfaces entre los dispositivos externos, denominados también sensores, y la CPU del PLC. Estos sensores son los encargados de leer los datos del sistema, que para este caso solo son del tipo discreto. Además, tienen la característica de comunicar los estados lógicos activado o desactivado, o lo que es lo mismo, permitir el paso o no de la señal digital, que son unos o ceros. Los sensores pueden ser el tipo manual, pulsadores, conmutadores, selectores, etc. Del tipo automático, como los finales de carrera, detectores de proximidad, inductivos o conactivos, etc.
Módulos de salida discreta. Al igual que los módulos de entrada discreta, estos módulos están como interfaz entre la CPU del controlador programable, los dispositivos externos actuadores, en la que solo es necesario que se transmiten dos elementos lógicos, activando o desactivando. Los actuadores que se conectan a esta interfaz pueden ser controladores de relés, lámparas indicadoras, electroválvulas, displays, anunciadores, etc. Módulos de entrada analógica. Los módulos de entrada analógica son tarjetas electrónicas que tienen como función digitalizar las señales analógicas para que puedan ser procesadas por el CPU. Estas señales analógicas, que varían continuamente, pueden ser magnitudes de temperaturas, presiones, tensiones, corrientes, etc. A estos módulos, según su diseño, se les puede conectar un número determinado de sensores analógicos. A estos terminales de conexión se les conoce como canales. Existen tarjetas de 4, 8, 16 y 32 canales de entrada. Módulos de salida analógica. Los módulos de salida analógica son usados cuando se desea transmitir hacia los actuadores análogos señales de tensión o de corriente que varían continuamente. Su principio de funcionamiento puede considerarse como un proceso inverso al de los módulos de entrada analógica. Las señales analógicas de salida son de dos tipos, señales de corriente y señales de tensión. Dentro de los valores estandarizados tenemos señales de corriente de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA y positivo o negativo de 20 mA. Señales de tensión de 0 a 10 volts y de 10 volts. Direccionamiento. Elección del dispositivo correspondiente de los dispositivos disponibles en el sistema. 2. Sincronización. Ha de posibilitar que la CPU, la memoria de alta velocidad de transferencia de datos, se puede comunicar con los dispositivos de ES baja velocidad, sincronizando los envíos de datos entre ambos. 3. El sistema ES debe de tener todos los circuitos y señales de comunicación apropiadas para llevar a cabo la comunicación con cada uno de los dispositivos del sistema. Funcionamiento. Los módulos de entrada y salida tienen la misión de proteger y aislar la etapa de control, que está conformada principalmente por el microcontrolador del PLC, de todos los elementos que se encuentran fuera de la unidad central del proceso, ya sean sensores o actuadores. Los módulos de entrada y salida hacen las veces de dispositivos de interfase, que en sus tareas principales, estas las de adecuar a los niveles eléctricos, tanto de los sensores como de los actuadores, o elementos de potencia, a los valores de voltaje que emplea el microcontrolador, que normalmente se basa en niveles de la lógica TTL o VCD, equivale a un cero lógico, mientras que 5 volts equivale a un lógico. Los módulos de entrada transforman las señales de entradas a niveles permitidos por la CPU mediante el uso de acoplador óptico. Los módulos de entrada aíslan eléctricamente el interior de los circuitos protegidos contra tensiones peligrosas de altas. Los ruidos eléctricos, señales parásitas, finalmente filtran las señales que proceden a los diferentes sensores de ubicación de las máquinas. Los módulos de salida permiten que la tensión llegue a dispositivos de salida. Con el uso de acoplador óptico y por el relé de impulso, se asegura el aislamiento de los circuitos electrónicos. Entrada y salida ya programada. Encuesta. El CPU tiene el control absoluto de la operación de ES. Inicia y lleva a cabo la transferencia. La CPU está dedicándose por completo a realizar la operación de ES. Realiza tanto la comprobación de estado como la transferencia y la inicialización. Poco eficiente. Hardware mínimo.